Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, nos acompaña como todas las mañanas. Querida Mónica, pregunta, ¿qué sucedió con la pobreza 2022 y las proyecciones? ¿Qué se estima para este año? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joana. ¿Cómo estás, Jorge? Saludos hasta allá, Arequipa. ¿Y qué tal todos nuestros queridos oyentes el día de hoy? Vamos a comentar a raíz de un informe que publicó el BBVA Research con sus proyecciones para este año, y ahí incluyó sus proyecciones de pobreza. Entonces, es un buen espacio para discutir qué cosa es lo que podría estar pasando con la pobreza este año y también lo que se estima que pasó el año pasado, porque recordemos que la fuente oficial, que es el INEI, aún no publica su informe de pobreza 2022. En general, recordemos, tal vez en algún momento hemos todos escuchado cómo se define la pobreza, pero la pobreza es la capacidad que se tiene para poder acceder a una canasta básica. Y cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos de la capacidad para acceder a una canasta básica solo de alimentos, ¿sí? Entonces, esa es la definición. Y cuando hablamos de acceder a una canasta básica hay dos componentes, señores. Entonces, ahí eso es lo que tiene que sumar, como 1 más 1 es 2. Tiene que haber, obviamente, los recursos para poder comprar la canasta básica, es lo más importante. Y esos recursos tienen que seguir valiendo lo mismo. Es decir, los precios no se pueden disparar porque probablemente si la plata me alcanzaba en enero, en febrero, pero los precios se disparan, en noviembre, diciembre puedo estar en una situación muy distinta. Así que estamos hablando del componente de precios y el componente de ingresos. Cuánto gana, cuánto reciben las personas por su trabajo. Así que en los dos componentes, digamos, la cosa no está sumando 1 más 1, ¿no? Sino lo que tenemos es que tenemos una inflación, hemos tenido una inflación muy alta, especialmente alimentaria, correcto, los precios han sido muy altos y los ingresos no siempre se han incrementado. Sí se han incrementado, ojo, pero no en la misma proporción que los precios, especialmente para la población más vulnerable que no tiene educación superior, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí los ingresos no se han incrementado tanto. Recordemos que es unos 1.500 soles a nivel nacional el ingreso promedio. Entonces, ¿cuál es la estimación? Estábamos en 26% de pobreza y la idea es que este año se va a mantener o incluso aumentar un poco. De hecho, el BBVA señala que hay 200.000 personas más en pobreza, pero hay algunas proyecciones más pesimistas que hablan que la pobreza podría regresar incluso al nivel del 2020. No sé si recuerdan que ahí la pobreza regresó hasta 30%. Y esto Mónica, creo que es importante. Sí, perdón, Joana. te interrumpo, porque en estas, digamos, proyecciones, ¿hay algunas regiones más golpeadas que otras o es a nivel nacional? En las proyecciones, digamos, no diferencia por regiones, pero igual podemos asumir que el impacto va a ser más fuerte, donde los precios se han disparado más, que han sido Puerto Maldonado, Cerro de Pasco. Ahí en esas regiones donde los precios se han disparado más, ahí es donde probablemente vaya a haber un incremento mayor de pobreza. Y aparte recordemos que Puno, Pasco, Huancavelica, Cajamarca y Ayacucho son las regiones más pobres. Entonces probablemente por ahí es que estaríamos mirando en el mapa. Y creo que tal vez una cosa que yo les quería comentar, probablemente todos en algún momento hemos querido regresar al tiempo, viajar al pasado, pero hay millones de personas, más de 2 millones de personas que sin duda no quisieran viajar al pasado para no estar en la pobreza. Tenemos 2 millones de pobres más. Entonces, estamos hablando de una situación crítica, ¿no? Cuando digo 2 millones de pobres más, me refiero a que si siguiéramos con la tasa de pobreza que teníamos antes de la pandemia, en el 2019, habría 2 millones menos de pobres, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que ha habido un incremento sin duda y probablemente mayor que en otros países del mundo. El Banco Mundial señala que en el mundo se han retrocedido 3 a 4 años y en Perú hemos retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza. Así que ahí vamos a considerar, esperemos la data final del INEI, pero sin duda ahí tenemos un problema que atacar este año, la lucha contra la pobreza de todas formas.